DirecTV nació a finales de los años 90 como la novedosa y futurista solución de la televisión satelital y llegó a Latinoamérica ofreciendo decenas de canales a lugares olvidados por Dios y por el cable. Pero desde el inicio no fue fácil. Al intentar competir con territorios controlados rígidamente por monopolios como Televisa o Globo en Brasil, así como por las devaluaciones económicas constantes que afectaban a los contratos de la programación altísimos que eran pagados en dólares. Tras su momento más crítico y después de pedir protección por bancarrota en Estados Unidos, la compañía tomó la drástica decisión de abandonar México por completo, entregando sus suscriptores a su mayor rival, Sky. Pero esta rendición, entre comillas, era una inteligente reorganización territorial acordada para quedarse con el sur del continente, donde creció un montón y prácticamente sigue siendo importante, a diferencia de Sky que ya nadie lo recuerda. Por eso hoy veremos cómo DirecTV eligió morir en el mercado mexicano para reafirmar sus fuerzas y terminar dominando a Sudamérica hasta el día de hoy. Mira, antes de DirecTV, si querías televisión satelital en tu casa, básicamente necesitabas un monstruo de antena que convirtiera la instalación en todo un gasto altísimo. Y es que como la señal llegaba relativamente débil y la banda C utilizaba una longitud de onda más grande, hacía falta un plato de varios metros para captarla y que pudieras ver un canal religioso todo extraño. Lo que cambiaría la historia de la humanidad, literalmente, fue combinar satélites DBS más potentes, la transmisión digital y compresión de video. Y una mensualidad, claro. Con eso ya podías recibir decenas de canales usando un plato chiquito. Ahora, en los 90, ¿quién tenía la tecnología para hacer esto posible? Pues Hughes Electronics, una empresa que en ese entonces era propiedad de General Motors. Sí, la de las trocas esas de los alucines. Hughes ya llevaba años metida en satélites de comunicación, así que para ellos era facilísimo. Tenían tanto el conocimiento como la infraestructura necesaria. Así, en 1994, DirecTV se lanzó comercialmente en Estados Unidos y de golpe se notó la diferencia frente al cable. La imagen era mucho más limpia y segura que la señal analógica, sin ese ruido típico. Y en muy poco tiempo quedó claro que el negocio podía competirle directamente. Y es que no es tan difícil darse cuenta. El satélite tenía la enorme ventaja de cubrir cada país entero sin cablear calle por calle. El problema era el enorme costo de lanzar y operar satélites. Encima había casi que quemar dinero en la entrada de cada cliente y en la programación. Por eso este modelo de negocio necesitaba captar muchísimos clientes y, más importante, conservarlos el tiempo suficiente para recuperar toda esa inversión inicial. Pero tampoco creas que era precisamente barato. El primer sistema de RCA, que incluía la antena de apenas 18 pulgadas y el receptor, costaba unos $699 de aquellos años. Y todavía había que pagar la instalación. Ajustándolo a la inflación, sería como soltar alrededor de $1,575 actuales, nomás para poder entrarle al servicio. Después venía la mensualidad, que oscilaba entre los $20 y $30 según el paquete. Aún así, pocos años después del lanzamiento en Estados Unidos, Hughes vio en Latinoamérica un territorio gigante interesado en televisión satelital. Así que, claro, decidieron aventarse. Como es común en estas empresas multinacionales, DirecTV Latinoamérica funcionaba como una operación armada mediante sociedades y aliados locales, con una estructura distinta a la matriz estadounidense. Y esto te lo digo porque es importante para más adelante, y durante su primera etapa funcionó mediante distintas sociedades nacionales como lo era Galaxy Latinoamérica, formada originalmente por Hughes Electronics, la organización Cisneros, MBS Multivisión de México y el grupo Abril de Brasil. Con esa maquinaria detrás, sorprende que menos de una década después de su operación latinoamericana, acabara pidiendo protección por bancarrota. Pero para llegar a eso, nos hace falta un buen recorrido aún. DirecTV llegó primero a México en 1995 y su competencia, Sky, comenzó a operar justo a finales de 1996. Y aunque apenas llevaban un año de diferencia, cada servicio llegó respaldado por aliados muy diferentes. DirecTV México se alió con MBS, un grupo que, si bien tenía experiencia en telecomunicaciones en el país, del lado de Sky, Televisa pesaba como ningún otro socio podía en la televisión mexicana. Técnicamente hablando, ambos servicios eran parecidos, desde los tamaños de antenas, instalación similar, precios en rangos comparables y una cantidad de canales más o menos similar. Pero ojo que ahí es donde estaba la clave. Digamos, en la parte técnica había empate, pero lo que terminó decidiendo quién se quedaba con el país fue el contenido.
Como ya te he contado en un montón de videos, el entretenimiento en México en esa época estaba dominado principalmente por el contenido de Televisa, que ya se había vuelto indispensable, empezando por el fútbol y sus horarios más vistos con las telenovelas y todo eso. Sky, gracias a Televisa, podía ofrecer esa programación dejando a DirecTV en desventaja, lo mismo que le llegó a ocurrir a Dish como 12 años después cuando los perros de Televisa y hasta TV Azteca le cortaron acceso a sus canales. Bueno, para la mayoría de las familias mexicanas promedio, esto les valía madres. Si no había en familia con Chabelo los domingos en la mañana, ese servicio no servía. Por eso el contenido de Televisa terminó haciendo inviable la operación de DirecTV frente a un casi monopolio tan celoso. Esa diferencia de contenido, sumada a un precio que representaba un gasto considerable del ingreso familiar, hizo que DirecTV nunca alcanzara los ingresos para recuperar lo que gastaba en instalaciones y equipos subsidiados. Y mira, la diferencia con Dish, que llegaría después de todo esto, es que si bien ambos no tenían la programación de Televisa, Dish era barato, muy barato frente a Sky. Y ojo, porque los problemas para DirecTV ya venían acumulándose en toda la TAM debido a su expansión tan acelerada. Y ahorita iremos a eso, no todo es México esta vez. Con devaluaciones que, como siempre, le pegaban a los ingresos en moneda local mientras que los contratos de programación se pagaban en dólares. Las pérdidas se fueron acumulando país por país hasta que, en 2003, DirecTV Latinoamérica tuvo que pedir protección por bancarrota bajo el capítulo 11 en Estados Unidos. Y aquí entra el giro que cambió su historia. News Corporation tomó el control de la empresa matriz de DirecTV, mientras que a la par ya tenía participaciones importantes dentro de Sky. Entonces, como estaban metidos en ambos lados y tenían motivos de sobra para impedir una guerra entre servicios o que alguno muriera de la peor forma, hicieron algo bien loco pero inteligente. En 2004 se acordó una reorganización para repartirse las operaciones por territorio. Por así decirlo, se decidió que México iba a ser de Sky. Así que DirecTV vendió a Sky su lista de suscriptores y abrió un periodo de transición para moverlos de servicio. Aunque nada mensos, se quedaron con un poco más del 40% de ese nuevo Sky por unos años. En Brasil, la misma reorganización terminó acomodando las piezas de una forma muy similar, porque allá también los clientes de DirecTV Brasil terminaron migrados a fuerzas hacia Sky, que ojo, no es el mismo que en México, pero ya también era una marca localmente fuerte y tenía su propia Televisa de socio, en este caso, la televisora Globo. Así que la empresa combinada conservó el nombre de Sky, aunque allá DirecTV terminó controlando y mandando con alrededor del 72% del negocio resultante. Esto en los países donde hoy en día a la mayoría de la gente que le preguntes en la calle qué demonios era un DirecTV y que te va a decir que te alejes. Pero, ¿qué pasó con los países donde sí funcionó? Fuera de México y Brasil, la cosa se ponía todavía más rara y espero explicarla bien. Mira, aquí la jugada estuvo así. Como parte de la gran reorganización acordada en 2004, DirecTV compró las participaciones que Televisa, Globo, News Corp y Liberty tenían en Sky Multi-Country Partners. ¿Y qué rayos es esa mierda? Bueno, era un paquete de operaciones que competía contra DirecTV, pero en los mercados de Chile y Colombia. Allá ocurrió lo contrario porque los clientes de Sky fueron trasladados hacia el servicio de DirecTV con todo y contrato. Todo esto, según se dice, porque obvio yo no vivía allá, pero en Chile y Colombia faltaba un socio nacional con el peso de Televisa en México o Globo en Brasil. Y eso, quieras o no, dejaba la operación mucho más pareja y fácil de absorber bajo DirecTV. Y luego estaban los países donde sí ganaron prácticamente por goleada frente a otros servicios o llegó con tanta fuerza que Sky nunca consiguió convertirse en un rival. El mejor ejemplo para esto es Argentina, porque DirecTV llegó al país en 1998 y Sky apareció hasta el año 2000. Solo para terminar cerrando operaciones apenas 2 años después en plena crisis económica del país. Mientras tanto, en otros mercados como Perú, Venezuela, Ecuador y Uruguay, Sky ni siquiera llegó a consolidarse. Así que ahí DirecTV tuvo un camino libre, porque además ni siquiera había otra entidad ultrapoderosa que le hiciera frente. Gracias a todo eso, la empresa se convirtió en un monstruo que dominó buena parte de Sudamérica. Ahora, aterrizando esto a la experiencia real, contratar DirecTV en los 2000 era casi lo mismo que expliqué en el video de Sky. Es más, cámbiale el nombre y queda como un 70 u 80% acertado. Me refiero a que era un servicio aspiracional, carillo, llegaba un técnico a tu casa, te instalaba tu antenita apuntando al cielo, te dejaba el equipo listo y en minutos ya tenías decenas de canales que te abrían el paso al contenido, tanto local
como de primer mundo, que sí te daba una sensación tan chingona en esos años y que ya nada provoca algo así, siendo honestos. Lo curioso es que DirecTV podía ofrecer casi la misma base de canales en toda la región y solo adaptar algunos para cada país. La experiencia también fue evolucionando con el tiempo, de la guía electrónica y el pago por evento a los decodificadores con DVR y la alta definición. Poder controlar un programa en vivo a tu antojo antes de que el streaming volviera a eso algo normal, se sentía como lo más futurista del momento. Y como siempre, uno de los factores que terminó llevando el servicio mucho más allá de las familias ricas fue el prepago, que le abrió la puerta a muchos hogares sin siquiera tarjeta de crédito o necesidad de firmar un contrato de por vida. Igual, no olvidemos el fútbol, que los mundiales, las ligas internacionales, torneos continentales y los canales deportivos propios de DirecTV. Los derechos deportivos siempre amarran clientes como pocas cosas lo hacen, pero no creas, cada renovación le metía a la empresa una presión enorme en costos. Detrás de esos millones de clientes y esa infraestructura continental había una vulnerabilidad esperando a que algo lo volviera inestable. DirecTV Latinoamérica alcanzó su mayor escala hacia 2018 cuando tenía cerca de 13.8 millones de suscriptores, incluyendo a Sky Brasil. Ahora está rara la fecha, ¿no? 2018 ya es bastante reciente. ¿Qué no se supone que la TV tradicional va en decadencia y así? Bueno, pasa algo curioso, y es que cuando Netflix llegó a Latinoamérica en 2011, no hizo nada. En ese momento, Netflix se sumaba a las cuentas mensuales y convivía con DirecTV. Además, una cosa era que existieran las Smart TVs y otra que ya todo el mundo tuviera una en su casa, ¿verdad? El golpe para el negocio llegó después a finales de 2019, cuando las aplicaciones ya venían instaladas en la tele, pero sobre todo, el internet mejoró un montón. Estamos hablando de que pasamos de paquetes de internet básico con 10 megas de velocidad hasta unos 50 o 100 megas. También aparecieron cada vez más rivales como Prime Video y compañía, obviamente la piratería ahora en streaming, como esos servicios de IPTV de dudosa procedencia, hasta cosas más recientes como el Magis TV, que hoy es Super TV, o servicios piratas similares. Este golpe venía mezclado con precios altos entre las crisis económicas y las devaluaciones que son, pues, el pan de cada día. Y ni hablar del cambio de mentalidad, porque la chaviza de ahora simplemente no ha crecido pensando en contratar televisión de paga. Pero DirecTV al menos no se quedó viendo cómo el internet afilaba el machete. Justamente en 2018 lanzó DirecTV Go en Chile y Colombia. Con esta plataforma la antena ya ni es necesaria y puedes contratar por internet para ver canales en vivo, fútbol, películas, series y contenido bajo demanda desde una Smart TV o smartphone. Y creo que ahí está una diferencia importante frente a lo que hizo Sky en México. DirecTV perdió millones de clientes satelitales y aún así empujó la marca hacia DGO antes de que el servicio viejo y decadente se la tragara completa. O sea, Sky intentó hacer algo similar en su momento con Bluetooth Go, pero al chile mejor mierda. Creo que actualmente tienen algo similar llamado Sky Plus, pero ni su jefa lo conoce. Por eso, DirecTV todavía conserva bastante relevancia en Sudamérica. No sé si esto evitará su decadencia, no creo, pero al menos han impedido que la marca se convierta completamente en una reliquia. Y en medio de todo esto pasaron un montón de cosas, pero no las voy a contar, obvio, porque para eso está Wikipedia. Aunque sí es importante mencionar al menos el cambio de dueño, ya que en 2015 AT&T compró DirecTV completa desde Estados Unidos hasta Latinoamérica. De hecho, fue bajo AT&T cuando alcanzó su mayor número de suscriptores en la región y digamos tuvieron la visión de lanzar DirecTV Go, pero a AT&T no le duró tanto el gusto. Originalmente tenían la idea de juntar televisión, teléfono, internet de casa y hasta publicidad en un solo paquete gigante. Si bien la operación en LATAM siguió creciendo unos años, y gracias especialmente al prepago, hacia 2019 la base de usuarios empezó a caer y el deterioro del negocio tradicional era más que evidente. Por eso el sueño de AT&T se quedó como eso, un sueño que nunca produjo la transformación deseada, ya que mientras ellos sí operaban en México, donde DirecTV no existe, AT&T no tenía una gran red móvil ni internet residencial propio fuera de aquí. Es hermoso como simplemente las cosas se habían movido tan mal para un futuro AT&T dueño casi 20 años atrás. Así que nada, para noviembre de 2021, AT&T ya no quería cargar con eso y vendió toda la operación en LATAM a Vertain.
un grupo argentino, y desde ese momento, ambas regiones de DirecTV quedaron separadas corporativamente y finalmente, en julio de 2025, AT&T se deshizo del porcentaje que todavía conservaba en Estados Unidos. Ahora, como conclusión a todo esto, la marca conservó suficiente peso en Sudamérica para seguir importando incluso después del desgaste del negocio satelital. En México perdió contra Sky, pero terminó convirtiéndose prácticamente en el referente de la televisión satelital en el resto de la TAM. Y esa es quizá la mayor diferencia entre ambas historias. Sky México se quedó demasiado tiempo aferrado a la antena, mientras DirecTV entendió que lo importante era lograr que la gente siguiera reconociendo la marca. Y ahora que las antenas comienzan a desaparecer de los techos, queda por descubrir si DirecTV realmente logró evolucionar o si DiGo solamente está retrasando lo inevitable. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que este video te haya entretenido y aprendieras algo, pero no te vayas todavía, te recomiendo este video para seguir más o menos con la historia. Nos vemos allá.